Sofía. Tengo 32 años y trabajo como enfermera en el Hospital General de la ciudad. Vengo de una familia que siempre ha estado dividida por el dinero y el estatus social, especialmente desde que mi padre se volvió a casar después de que mi madre falleciera cuando yo tenía 12 años. Mi hermana mayor Victoria, de 35 años, siempre fue la favorita de mi padre y de mi madrastra Diana. Mientras yo elegí una carrera dedicada a ayudar a otros, Victoria se convirtió en una exitosa ejecutiva de marketing, algo que mi padre celebraba constantemente. Sofía, deberías aprender de tu hermana, solía decir mi padre durante las cenas familiares. Mira todo lo que ha logrado Victoria. Un penthouse en el centro, un auto de lujo, vacaciones en Europa. ¿Y tú? Sigues cambiando vendajes y limpiando heridas. Cada vez que escuchaba esos comentarios, me dolían, pero había aprendido a mantener la calma. Mi madre, antes de fallecer, me había enseñado que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. La tensión en nuestra familia alcanzó su punto máximo hace 3 meses, cuando mi abuela paterna, Isabel, falleció. Ella era diferente al resto de la familia. Mientras todos presumían sus logros materiales, la abuela Isabel valoraba la honestidad y la bondad. Ella era la única que me defendía en las reuniones familiares. Mi pequeña Sofía tiene un don especial, solía decir la abuela. Ella ve el dolor de otros y lo alivia. Eso vale más que cualquier cuenta bancaria. El día que la abuela falleció, yo estaba de turno en el hospital. Recibí la llamada de Victoria. La abuela murió, dijo secamente. El abogado vendrá mañana para leer el testamento. Más te vale estar presente. Cuando llegué a la mansión familiar al día siguiente, el ambiente era tenso. Victoria estaba sentada junto a mi padre y Diana, todos vestidos de negro pero sin ninguna señal visible de dolor. Yo llevaba mi uniforme de enfermera porque tenía turno más tarde. Por Dios, Sofía, se quejó Diana. ¿No podías al menos vestirte apropiadamente? Vengo directo del hospital, respondí. Algunos de nosotros tenemos que trabajar. El abogado, el señor Martínez, un hombre mayor con gafas de montura dorada, comenzó a leer el testamento. Según el documento inicial, la abuela dejaba su mansión y la mayor parte de su fortuna a Victoria. Como era de esperarse, murmuró Victoria con una sonrisa de satisfacción. Yo permanecí en silencio. La abuela siempre me había dicho que el dinero no lo era todo, y aunque me dolía ver la expresión triunfante de Victoria, decidí mantener la dignidad. ¿No vas a decir nada?, me provocó Victoria. ¿No vas a pelear por tu parte? Me levanté lentamente y la miré a los ojos. Toma todo el dinero, no me importa, dije con calma. La abuela me enseñó que hay cosas más valiosas en la vida. Victoria soltó una carcajada. Siempre tan noble, hermanita. Por eso nunca llegarás a nada en la vida. Estaba a punto de salir de la habitación cuando el señor Martínez se aclaró la garganta. Disculpen, dijo, pero hay algo más. Todos nos volteamos a mirarlo. El abogado sacó un sobresellado de su maletín. La señora Isabel me dio instrucciones específicas de abrir este sobre una semana después de la lectura inicial del testamento, explicó. Me pidió que observara las reacciones de todos durante la primera lectura. Victoria se puso pálida. ¿Qué significa eso? El señor Martínez me miró directamente. Sofía, tu abuela me pidió que te entregara esto personalmente. Dijo que sabrías qué hacer con él. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano por la abuela y un USB. Mi querida Sofía, comencé a leer en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que el señor Martínez ha cumplido con mis instrucciones. Lo que acabas de presenciar fue una prueba, mi última lección para la familia. Victoria se levantó de golpe, su rostro contraído por la ira. ¿Qué clase de broma es esta? Por favor, continúa leyendo, pidió el señor Martínez. Mis manos temblaban mientras sostenía la carta, pero mi voz se mantuvo firme mientras seguía leyendo las últimas palabras de mi abuela, palabras que estaban a punto de cambiar todo lo que mi familia creía saber sobre la riqueza, el valor y el verdadero significado de la herencia. Parte 2. Mis manos temblaban mientras continuaba leyendo la carta de la abuela. Mi querida Sofía, siempre supe que eras diferente. Mientras otros en la familia perseguían el dinero y el estatus, tú elegiste un camino de compasión y servicio.
Lo que voy a revelarte ahora cambiará todo, pero primero, necesito que conectes el USB a la computadora del señor Martínez. El abogado ya había preparado su laptop. Cuando insertamos el USB, apareció un video de la abuela, grabado 3 meses antes de su muerte. Si están viendo esto, comenzó la abuela en la pantalla, significa que mi experimento final ha terminado. Victoria, mi querida nieta, acabas de mostrar tu verdadera naturaleza al aceptar ansiosamente una herencia que no te corresponde. Victoria se levantó de su silla, furiosa. Esto es ridículo. Detengan ese video. Por favor, siéntese, ordenó el señor Martínez con firmeza. Es requisito legal ver el contenido completo. La abuela continuó. Durante años, he observado cómo el dinero ha envenenado a esta familia. Mi hijo miró directamente a mi padre. Permitiste que tu nueva esposa alejara a Sofía, mi única nieta que heredó el corazón bondadoso de su madre. Mi padre bajó la mirada, mientras Diana apretaba los puños. Lo que ninguno de ustedes sabe, prosiguió la abuela, es que mi verdadera fortuna no está en esta casa ni en las cuentas bancarias que conocen. Durante los últimos 20 años, he construido un imperio médico en silencio. Clínicas gratuitas en barrios marginales, centros de investigación, y un hospital especializado en tratamientos para niños de bajos recursos. El señor Martínez comenzó a sacar documentos de su maletín mientras el video continuaba. Todo esto, dijo la abuela, está valorado en más de $100 millones. Y todo está a nombre de una fundación que, desde este momento, será presidida por mi nieta Sofía. Victoria se puso pálida. Diana se llevó las manos a la boca. Mi padre parecía que había visto un fantasma. Pero eso no es todo, continuó la abuela con una pequeña sonrisa. La mansión y las cuentas bancarias que Victoria tanto codiciaba, eran solo el 5% de mi patrimonio real. Y según los documentos que el señor Martínez tiene en su poder, incluso eso debe ser transferido a la fundación si la heredera inicial muestra conducta impropia o falta de ética durante la lectura del testamento. El señor Martínez asintió. Tengo todo documentado. La señorita Victoria ha demostrado exactamente el tipo de comportamiento que la señora Isabel describió como descalificante. No pueden hacerme esto, gritó Victoria. Llamaré a mis abogados. Ya revisé toda la documentación, intervino el señor Martínez. Es legalmente inapelable. La abuela en el video continuó. Sofía, mi niña, sé que esto es una gran responsabilidad. Pero te he observado durante años. La manera en que tratas a tus pacientes, cómo gastas tu propio dinero en medicinas para quienes no pueden pagarlas, cómo trabajas horas extras sin cobrar. Eres exactamente lo que esta fundación necesita. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras escuchaba las palabras de mi abuela. En cuanto a ti, Victoria, la voz de la abuela se volvió severa. Te dejo una última lección. El verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Si quieres formar parte de la fundación, tendrás que empezar desde abajo, como voluntaria, y demostrar que puedes cambiar. Victoria se derrumbó en su silla, toda su arrogancia desvanecida. Y para ti, hijo mío, la abuela miró a mi padre, te dejo la oportunidad de redimirte. Sofía necesitará ayuda para manejar la fundación. Depende de ti decidir si quieres ser parte de algo significativo por primera vez en tu vida. El video terminó, dejando la habitación en un silencio sepulcral. El señor Martínez comenzó a explicar los detalles legales, pero yo apenas podía escuchar. Mi mente estaba procesando todo, las clínicas, el hospital, la responsabilidad de continuar el legado de mi abuela. Esto es tu culpa, gritó Victoria repentinamente, señalándome. Siempre fuiste la favorita de la abuela. Manipulaste todo esto. Se levantó y avanzó hacia mí amenazadoramente, pero se detuvo cuando el señor Martínez habló. Señorita Victoria, le recuerdo que cualquier acto de agresión resultará en acciones legales inmediatas. Además, añadió mientras sacaba otro documento, su abuela dejó instrucciones específicas sobre cómo proceder si usted reaccionaba, exactamente como lo está haciendo ahora. Victoria palideció aún más. ¿Qué quiere decir? Según este documento, continuó el abogado, si usted muestra cualquier señal de agresión o intenta impugnar el testamento, perderá incluso su derecho a ser voluntaria en la fundación. Además, se activará una cláusula que la obligará a devolver todos los préstamos
que su abuela le ha hecho en los últimos 5 años. ¿Préstamos?, preguntó mi padre, confundido. Sí, confirmó el señor Martínez. La señora Isabel mantuvo registros detallados. El penthouse, el auto de lujo, las vacaciones en Europa, todo fue financiado por ella, bajo la forma de préstamos que pueden ser reclamados en cualquier momento. Victoria se dejó caer en su silla, derrotada. Todo su imperio de lujo y presunción había sido construido sobre la generosidad de la abuela, y ahora estaba a punto de desmoronarse. Me levanté lentamente, todavía procesando todo lo que había sucedido. Señor Martínez, dije con voz firme, ¿cuándo podemos comenzar a revisar las operaciones de la fundación? El abogado sonrió. Tu abuela dijo que preguntarías eso. Hay una reunión programada para mañana con todos los directores de las clínicas y el hospital. Pero antes. Sacó un último sobre de su maletín. Esto es personal, de tu abuela. Me pidió que te lo diera solo cuando estuviera sola. Tomé el sobre con manos temblorosas, sabiendo que contenía las últimas palabras privadas de mi abuela para mí. Palabras que cambiarían mi vida para siempre. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el jardín de la mansión, el mismo lugar donde la abuela solía contarme historias cuando era niña. Con manos temblorosas, abrí el último sobre. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, ya sabes la verdad sobre mi legado. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que solo compartí contigo porque veo en ti el mismo espíritu que tu madre tenía. Tu madre no murió por un simple accidente como todos creen. Ella estaba investigando casos de negligencia médica en hospitales privados, casos donde pacientes pobres eran rechazados o mal atendidos por no poder pagar. La noche del accidente, ella había descubierto evidencia que involucraba a algunas personas poderosas. Fue entonces cuando decidí usar mi fortuna de una manera diferente. Cada clínica que construí, cada hospital que fundé, fue en honor a tu madre y su sueño de una atención médica digna para todos. Cuando elegiste ser enfermera, supe que el espíritu de tu madre vivía en ti. Por eso te observé en silencio, viendo cómo ayudabas a pacientes necesitados con tu propio dinero, cómo trabajabas horas extras sin cobrar, cómo consolabas a familias en sus peores momentos. La fundación es más que edificios y dinero, Sofía. Es un legado de compasión y justicia. Úsalo sabiamente. Con todo mi amor, abuela Isabel. PD. En la caja fuerte detrás de mi retrato, encontrarás el archivo completo de la investigación de tu madre. Ahora tienes el poder y los recursos para terminar lo que ella empezó. Lágrimas corrían por mis mejillas mientras doblaba la carta. Todo tenía sentido ahora, la insistencia de la abuela en que estudiara enfermería, su apoyo silencioso, las preguntas sobre los hospitales donde trabajaba. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La reunión con los directores de las clínicas me mostró el verdadero alcance del imperio médico de la abuela. 15 clínicas gratuitas en barrios marginales, 3 centros de investigación médica, y un hospital pediátrico especializado. Una semana después, Victoria apareció en mi oficina en la fundación. Se veía diferente, sin maquillaje, vestida simplemente, con ojeras bajo los ojos. He vendido el penthouse, dijo sin preámbulos. Y el auto. Estoy devolviendo todo lo que la abuela me prestó. La miré en silencio, esperando. Tenías razón, sabes, continuó. Sobre que hay cosas más importantes que el dinero. Yo, quisiera ser voluntaria. De verdad. Empezar desde abajo, como dijo la abuela. El programa de voluntarios comienza a las 6 de la mañana, respondí. Hay que limpiar, ayudar a los pacientes, hacer trabajo administrativo, no es glamoroso. Lo sé, dijo, y por primera vez en años, vi sinceridad en sus ojos. Estoy lista. Mi padre también dio un giro inesperado. Un mes después de la lectura del testamento, lo encontré revisando los archivos de la investigación de mamá. Todo este tiempo, murmuró, pensé que había sido un accidente. Debí haber hecho preguntas, debí haber investigado. Aún podemos hacer justicia, le dije. La fundación tiene los recursos y la influencia necesaria. Se quitó las gafas y se limpió los ojos. Tu madre estaría orgullosa de ti, Sofía. Y yo también no estoy. Diana decidió separarse de mi padre poco después, cuando se dio cuenta de que la fortuna que esperaba heredar nunca llegaría. Nadie la extrañó.
Un año ha pasado desde entonces. La fundación ha crecido. Abrimos 5 clínicas más y un nuevo centro de investigación. Victoria trabaja como coordinadora de voluntarios, y resulta que es excelente motivando a otros a ayudar. Mi padre dirige el departamento legal, utilizando sus contactos para proteger los intereses de los pacientes de bajos recursos. En cuanto a mí, sigo siendo enfermera. Dirijo la fundación, sí, pero 3 días a la semana me pongo mi uniforme y trabajo en las clínicas. Como decía la abuela, el verdadero valor está en lo que damos, no en lo que tenemos. La investigación de mamá también ha dado frutos. Hemos expuesto varios casos de negligencia y corrupción en el sistema de salud privado. Algunos hospitales han sido multados, otros reformados, y varios médicos corruptos han perdido sus licencias. Hace poco, mientras atendía a una niña en una de nuestras clínicas, su madre me preguntó por qué alguien con tanto dinero seguía trabajando como enfermera. Le mostré la foto que mantengo en mi escritorio, mi madre, la abuela y yo en el jardín de la mansión, todas sonriendo. Porque la verdadera herencia, le dije, no es el dinero. Es el legado de ayudar a otros. La abuela tenía razón. El testamento secreto no solo cambió nuestras vidas, cambió quienes éramos como personas. Victoria aprendió humildad, mi padre encontró redención, y yo encontré mi propósito. Cada noche, antes de irme a casa, paso por el retrato de la abuela que cuelga en el vestíbulo principal de la fundación. En él, ella sonríe con ese brillo travieso en los ojos, como si supiera que su último acto de amor transformaría no solo a nuestra familia, sino las vidas de miles de personas necesitadas. Gracias, abuela, susurro, y juro que a veces, cuando la luz del atardecer entra por las ventanas, sus